Hola amigos, durante décadas uno de los pocos ejemplares de arma de fuego de tiro rápido fue la ametralladora Gatling. El principio de su funcionamiento consistía en hacer girar un eje central que incluía 6 cañones colocados en círculo, de forma que después de cada disparo el siguiente cartucho estuviera en la boca del cañón siguiente, con solo una recámara. Había que emplear la fuerza física para hacerla girar 60 grados. Era básicamente una ametralladora de tipo revólver de 6 cañones, con el eje de rotación paralelo a la línea de tiro, con la diferencia de que en lugar de dirigir el cartucho hacia el cañón se dirige hacia el cartucho. Este voluminoso sistema de disparos múltiples y accionamiento manual se utilizó con resultados desiguales en varias guerras durante la segunda mitad del siglo XIX, y fue rápidamente sustituido por la ametralladora Maxim. Pero el sistema Gatling resurgió ya a mediados del siglo XX ante la necesidad de cañones para los aviones y antiaéreos de tiro rápido. Uno de los primeros de la nueva generación de cañones Gatling fue el cañón M61 Vulcan de 20 milímetros. Sigue siendo el arma utilizada por la mayoría de los aviones de combate estadounidenses desde hace más de 50 años. Los primeros cazas a reacción de la Fuerza Aérea Estadounidense conservaron un sistema de armamento característico de los aviones de pistón estadounidenses: una batería y 6 ametralladoras Browning de 12,7 milímetros. Sin embargo, la experiencia en combate mostró que los aviones con cañones podían alcanzar al enemigo a mayores distancias. En aquella época, el único cañón para aeronaves de los Estados Unidos era una copia con licencia del cañón HC-404 de 20 milímetros. Pero su cadencia de tiro era insuficiente para las velocidades cada vez mayores de los aviones. Una solución al problema que presentaba el cañón automático de tiro rápido era el diseño de revólver. Otra opción era revivir el aparentemente obsoleto sistema Gatling, que en su versión original disparaba hasta 200 balas por minuto, y que sin duda tenía perspectivas de desarrollo según indicó el propio inventor, que patentó en 1983 una versión de ametralladora con cañones, que rotaban por medio de un motor eléctrico. Pero en aquella época, solo era posible utilizar una fuente de electricidad para alimentar el cañón en los barcos, pero a mediados del siglo XX, este dejó de ser un problema. El proyecto Vulcan comenzó en 1945 cuando Melvin Johnson, a petición de especialistas en armamento militar, encontró en Nueva York una ametralladora Gatling de 10 cañones modelo 1883 en buen estado. Le instaló un motor eléctrico y en una de las pruebas de tiro alcanzó los 5.800 disparos por minuto. En un principio estaba previsto aumentar ligeramente el calibre a 15 milímetros. Se creía que la alta velocidad de salida y la elevada cadencia de tiro garantizarían una eficacia suficiente ya con este calibre. El primer disparo con un prototipo Vulcan de 15 milímetros del índice T-45 tuvo lugar en 1949, con una cadencia de tiro de 2.500 disparos por minuto. Un año más tarde, la cadencia aumentó a 4.000 disparos, pero entonces se cambió el objetivo. Se decidió que los 15 milímetros no eran suficientes y se optó por aumentarlos. Para 1952 ya estaban preparados los cañones T-151 y T-150, de 20 y 27 milímetros de calibre respectivamente. Acabó teniendo más aceptación el cañón de 20 milímetros. El primer avión equipado con el cañón M171, posteriormente rebautizado M61, fue el F-104 Starfighter. Durante el funcionamiento del prototipo, la alimentación ya era poco fiable. Los eslabones de la cinta de munición expulsados hacia el exterior podían dañar el avión y la alimentación de las balas iba acompañada de fallos. El cañón modernizado se denominó M61A1 y no solamente se utilizó en cazas. El diseño del arma, a pesar de la cantidad de cañones, es bastante simple. Cada uno de los 6 cañones del Vulcan tiene su propio cerrojo y recámara de cartuchos. Durante una rotación completa del disco, el cañón tiene tiempo de pasar por un ciclo que incluye el disparo, la expulsión de los cartuchos gastados y la carga de un nuevo cartucho. El cerrojo se mueve mediante rodillos, fijados al cerrojo, que se desplazan a lo largo de una ranura especial en la carcasa. Los cañones se bloquean girando la cabeza del cerrojo y los cartuchos se encienden eléctricamente. El sistema automático de la modificación básica del Vulcan se acciona mediante un dispositivo externo procedente del sistema hidráulico del avión portador.
En otros modelos, los cañones pueden accionarse eléctricamente desde la red de a bordo. En las modificaciones existentes del M61, el sistema de accionamiento del cañón puede variar, pero en la mayoría de los casos es hidráulico externo. Las modificaciones más conocidas son el M61A2, una versión ligera que se instala en los cazas F-22 Raptor. El M197 es un cañón Vulcan con una cadencia de tiro reducida de 1500 disparos por minuto. Esta arma estaba destinada a equipar los helicópteros de ataque AH-1 Cobra, pero la variante más conocida de los Vulcan es la ametralladora M134 Minigun de 7,62 milímetros y 6 cañones, desarrollada para armar helicópteros. Y ahora vamos a hablar un poco de esta arma legendaria. Durante la Guerra de Vietnam, los estadounidenses utilizaron en gran medida helicópteros para transportar soldados y suministros. Pero al reducir la velocidad mientras se acercaban para aterrizar, los helicópteros eran un blanco fácil para las armas ligeras y los sistemas de misiles portátiles. Y las ametralladoras convencionales M60 y M2 no eran eficaces contra los enemigos ocultos tras la densa vegetación de la selva. Al intentar cubrir de plomo a todo lo que se mueva, con ametralladoras de un solo cañón en ráfagas largas, los tiradores sobrecalentaban rápidamente los cañones, lo que provocaba fallos del arma en pleno combate. En este caso, la compañía General Electric simplemente redujo el tamaño de su M61 a un calibre 7,62 NATO. La nueva ametralladora se denominó M134 Minigun. La cadencia de tiro de la minigun varía de 2.000 a 6.000 disparos por minuto, regulada por la velocidad de rotación del conjunto del cañón y que tiene un promedio de 4.000 disparos por minuto, o aproximadamente 67 disparos por segundo. El conjunto del cañón se acciona mediante un motor eléctrico alimentado por una batería de 24 voltios. La munición se suministra mediante cartuchos unidos por cintas al mecanismo de desacoplamiento que extrae los cartuchos de los eslabones de la cinta, expulsa los eslabones y lleva los cartuchos a los cañones. Esta es la parte más compleja del arma y también está equipada con un motor eléctrico. Muy a menudo vemos en películas y videojuegos cómo el protagonista lleva una minigun en las manos e incluso dispara sosteniéndola en movimiento. Esto no es realista, ya que el arma es imposible de controlar, a pesar de su peso de 22,7 kilos sin contar los sistemas de munición. El retroceso de 67 cartuchos de 7,62 por 51 por segundo no le permitirá a ningún mortal sostenerla en sus manos. El peso de la munición y las baterías para el funcionamiento de la ametralladora ya hacen que la carga sea imposible de sostener. General Electric también experimentó con una versión reducida de 5,56 NATO llamada XM214 Microgun, e incluso fabricó un prototipo de sistema portátil denominado Six-Pack, en el que el conjunto de la ametralladora, baterías y 1000 cartuchos pesaba 38,5 kilos y era operado por 2 hombres. Pero incluso con este modelo, el disparo debía realizarse desde un trípode o cureña, una idea ni siquiera considerada por el ejército. Aseguran que la minigun a 4.000 disparos por minuto no se sobrecalienta en absoluto. La rotación de los cañones contribuye a la refrigeración, y el sistema de 6 cañones pesados significa que cada cañón aguanta individualmente más que, por ejemplo, el cañón de la ametralladora M240, que necesita ser sustituido cada 400 disparos en un tiroteo intenso para enfriarse. Volvamos a nuestro protagonista, el cañón Vulcan. Los primeros aviones armados con el M61 Vulcan entraron en servicio a finales de la década de 1950. Como ya hemos mencionado, estos fueron el caza F-104 y el cazabombardero F-105. Como arma defensiva, el cañón apareció en los bombarderos B-52 y B-58. Pero entonces los altos mandos de la Fuerza Aérea estadounidense consideraron que el rápido desarrollo de los misiles guiados haría innecesarios los cañones, y se diseñaron nuevos aviones sin armamento interno. Sin embargo, la Guerra de Vietnam demostró que tales conclusiones resultaron erróneas. Los F-105, equipados con el Vulcan, incluso ya sin misiles, podían repeler con éxito a los MiG-17 norvietnamitas. Pero los Phantom más modernos eran impotentes en tales situaciones. Como solución temporal a este problema, diseñaron para los Phantom un contenedor de suspensión 16A con el cañón M61 y 1200 cartuchos. El rotor del cañón giraba con la corriente de aire entrante. Un modelo modernizado del contenedor de suspensión con un cañón sin alimentación externa recibió el nombre de 23A, y en ocasiones se instalaron hasta 5 contenedores de este tipo en los Phantom.
Los modelos Phantom posteriores y los cazas de la siguiente generación volvieron a equiparse con un Vulcan interno. El Vulcan se utilizó por primera vez en combate aéreo el 4 de abril de 1965, cuando 4 MiG-17 de la Fuerza Aérea de Vietnam del Norte atacaron a un grupo que incluía F-100 Super Sabres estadounidenses armados con cañones Vulcan y cazabombarderos F-105 Thunder Chiefs, derribando 2 de estos últimos. El piloto del MiG, el capitán Tran Han, quien fue único superviviente de los 4 MiG, informó de que fueron perseguidos por aviones estadounidenses y que los F-105 derribaron 3 de sus aviones. Pero no hubo confirmación oficial del derribo de los MiG empleando los Vulcan. El primer derribo confirmado utilizando una ametralladora Vulcan tuvo lugar el 29 de junio de 1966, cuando el mayor Fred Tracy, a bordo de su F-105 Thunder Chief, efectuó 200 disparos con una ametralladora de 20 milímetros contra un MiG-17, dejándolo fuera de combate. Inicialmente se desarrollaron 2 tipos de proyectiles para el cañón Vulcan: proyectiles incendiarios perforantes M53 y de fragmentación de alto explosivo M56. A finales de los años 80, empezaron a generalizarse los proyectiles semiperforantes PGU-28 o los M940. Se diferencian por la carcasa de acero endurecido y la ausencia de espoleta. Cuando el proyectil del cañón impacta en un objetivo, se enciende un compuesto incendiario y su fogonazo detona una carga explosiva. La acción retardada de este proceso y la resistencia de la carcasa hacen que el proyectil explote en el interior del objetivo. La penetración del blindaje de esta munición es de unos 12 milímetros a una distancia de 500 metros. Durante la Guerra de Vietnam, 39 cazas norvietnamitas fueron derribados por cañones M61. La experiencia de combate en Vietnam demostró que el cañón puede ser más eficaz que los misiles guiados en muchas situaciones bélicas y que el cañón externo era menos eficaz que el interno. En cuanto al desarrollo posterior del sistema de cañones múltiples, un ejemplar llamativo es el cañón aéreo GAU-8 Avenger, de 7 cañones, incorporado en 1976 para el famoso avión de ataque estadounidense Aries Warthog. El peso de todo el sistema de cañones junto con las cargas es de 1.830 kilos y sus sistemas ocupaban la mitad del fuselaje del avión. El GAU-8, de calibre 30, es uno de los cañones aéreos más potentes de este calibre, en el que los cartuchos disparados no se expulsan hacia el exterior, sino que se acumulan de nuevo en el tambor para evitar daños en el casco del avión durante los disparos, y está diseñado para combatir tanques y otros objetivos blindados. En 1967 se introdujo el cañón antiaéreo M167 armado con el Vulcan, y en 1969 con el cañón antiaéreo autopropulsado M163 sobre el chasis del TBP M113. Ambos cañones antiaéreos se consideraron una medida temporal, pero la imposibilidad de desarrollar un sistema mejor hizo que los Vulcan antiaéreos siguieran en servicio hasta la década de 1990 y se siguen utilizando localmente en la actualidad. En 1980, la Armada estadounidense adquirió el sistema antiaéreo Phalanx, armado con el cañón M61 y diseñado para la defensa de buques, principalmente contra misiles antibuque. En el 2004 apareció su versión terrestre, llamada Centurión, que derriba misiles y proyectiles de mortero a cañonazos. Sin disponer de un rendimiento sobrenatural ni haber marcado récords, el cañón M61 Vulcan ha demostrado ser todo un éxito, manteniéndose incluso décadas después de su aparición y pudiendo competir al mismo nivel con modelos más modernos. Eso es todo por hoy, amigos. Denle me gusta si aprendieron algo nuevo, escriban sus comentarios y hasta pronto.